Alemania aprendió a volver a levantarse sin hablar demasiado. Después de la guerra, el país reconstruyó paredes y también reconstruyó una idea. No solo vivir otra vez, sino inventarse otra vez. Y en esa ciudad, Düsseldorf, donde el río parece moverse con disciplina, iba a nacer una música que sonaba como el futuro, porque el presente aún dolía. A finales de los años 60, una nueva generación alemana empieza a mirar con desconfianza todo lo heredado. Los discursos, las formas, incluso el sonido anglosajón que domina el mundo. No quieren copiar, no quieren pedir permiso. Quieren construir algo que no huela a pasado. En Düsseldorf, dos estudiantes aún desconocidos entre sí están a punto de cambiar el mapa sonoro del planeta. Ralf Hutter y Florian Schneider. Antes de ser Kraftwerk, hubo otro nombre. Organización. Un laboratorio improvisado. Un grupo que graba un álbum y se disuelve casi de inmediato, como si ese primer intento solo sirviera para confirmar que el camino no podía ser el de siempre. No están tratando de gustar, están tratando de encontrar. Y en esa búsqueda toman una decisión silenciosa: dejar atrás la guitarra como bandera y empezar a pensar en textura, repetición y electricidad. En 1970 eligen un nombre que no suena a banda, sino a sistema: Kraftwerk. Central eléctrica, energía, industria. Si el pasado es un ruido insoportable, quizá el futuro pueda ser un sonido controlado. Lo importante no ocurre en escenarios, ocurre en una habitación, el Kling Klang Studio, un lugar que parece más taller que templo. Allí la música no se interpreta, se construye. El estudio no es solo un sitio donde grabar, es una forma de vivir, una burbuja, un laboratorio. El primer álbum aparece en noviembre de 1970. Décadas después se asociará Kraftwerk con robots y computadoras, pero el inicio es distinto: orgánico, extraño, todavía barro. Flutas atravesadas por efectos, cintas girando. Lo humano empieza a convertirse en señal eléctrica sin desaparecer del todo. En esos primeros años, Kraftwerk no es un grupo estable. Los músicos entran y salen, las ideas se prueban, incluso pasan por allí quienes después fundarán Neu. Pero Hutter y Schneider permanecen. Dos puntos fijos, dos obsesiones: control y avance. Con Kraftwerk 2, grabado en apenas unos días, el sonido empieza a ordenarse. Aparece un pulso que no acompaña, empuja. La música se convierte en movimiento constante. En 1973 publican Ralf und Florian. Aquí ocurre algo decisivo. Sin ruptura evidente, la música gira hacia lo sintético, hacia lo programable. Como cuando una fábrica cambia de turno y las luces se vuelven frías. Mientras el rock anglosajón canta libertad, Alemania sueña con infraestructura. La autopista no es solo carretera, es continuidad, movimiento sin caos. Y Kraftwerk entiende que el futuro no debe cantarse como fantasía, sino como rutina. En 1974 llega Autobahn. Con ese álbum, el sonido se vuelve legible. Menos caos, más arquitectura. Una melodía simple avanza como un coche de noche. No hay grito, hay dirección. El éxito cruza fronteras. Estados Unidos escucha a una banda alemana que no actúa como estrella de rock. El reconocimiento trae una amenaza: repetir. Pero Kraftwerk no nació para repetir fórmulas. Nació para construir un sistema propio. El Kling Klang se convierte en fortaleza, menos ruido exterior, más control. Aparece Emil Schult, colaborador visual y lírico. Porque Kraftwerk no quiere solo música, quiere identidad, una estética industrial coherente con sus ritmos. En las giras internacionales no venden exceso, venden precisión. Exportan una Alemania nueva, fría, limpia, futurista. Alemania como idea reconstruida, pero surge una tensión silenciosa. Cuanto más perfecto es el sistema, menos espacio queda para el error humano. Y el error humano es emoción. Autobahn les dio el mundo. Ahora se enfrentan a otra pregunta: ¿qué ocurre cuando el futuro ya te escucha?
A mediados de los años 70, Europa vuelve a moverse, no como imperio, no como ruina, como sistema. Trenes que cruzan fronteras sin pedir permiso. Y Kraftwerk encuentra su nueva obsesión, una Europa conectada por infraestructura, no por ideología. En 1977 publican Trans-Europa Express. No es solo un álbum, es una declaración silenciosa. Europa como red. Un sonido postnacional. La música se depura hasta lo esencial. Cada sonido tiene función. Cada silencio, peso. No parece creada por músicos, sino por ingenieros. Y aún así, debajo de la máquina, hay una necesidad profundamente humana. Orden después del caos. En Estados Unidos, el álbum no se entiende del todo, pero se absorbe. En barrios afroamericanos de Nueva York, DJs utilizan esos ritmos como materia prima. Sin saberlo, Kraftwerk está sembrando la base del electro y del hip hop. La siguiente pregunta no es musical, es filosófica. ¿Qué queda del ser humano cuando la tecnología ya no depende de su cuerpo? La respuesta llega en 1978 con The Man Machine. No hay crítica abierta, hay aceptación. El hombre convive con la máquina, se adapta, se deja moldear. Kraftwerk hace algo impensable, se reemplaza a sí misma. Los robots suben al escenario, el artista desaparece. Importa el sistema, el silencio se convierte en herramienta. No entrevistas, no explicaciones. Como una central eléctrica, nadie ve el proceso, solo el resultado. En 1981 publican Computer World. Datos, números, vigilancia. Lo que parecía ciencia ficción administrativa se convierte, décadas después, en rutina diaria. Por primera vez, el mundo empieza a alcanzar a Kraftwerk. El futuro deja de ser exclusivo. En 1986 lanzan Electric Café. Sonido perfecto, procesos lentos, tensiones internas. La máquina funciona. El ser humano se desgasta. A finales de los años 2000, Florian Schneider abandona el proyecto. Sin drama, sin discursos, solo una ausencia. Para entonces, Kraftwerk ya no necesita publicar discos para existir. Su influencia está en todas partes, no son una banda, son infraestructura cultural. Al mirar atrás, su historia es también la de Alemania después de la guerra. Silencio, reconstrucción, control, tecnología y una búsqueda constante de identidad. Kraftwerk no nos pidió que amáramos las máquinas, nos mostró que ya vivíamos con ellas, y el futuro que Alemania imaginó después de la guerra terminó siendo el futuro de todos.